4 chicas de segundo de integración social. Mi nombre es Marta, ella es Eva, ella es Claudia y ella es Davinia. Y te vamos a hacer una serie de preguntas sobre la trayectoria personal y motivaciones que has tenido a la hora de emprender y etcétera. Ok, bueno, pues yo soy profesional autónomo dentro de la Asociación de Orugas a Mariposas, que es una entidad que trabaja con trastornos de neurodesarrollo en Moguer. Actualmente comparto mi trabajo con dos compañeras, con Carolina Gutiérrez y con Cristina Guerrero. Yo soy José María García. Y bueno, somos psicólogos especializados en la atención educativa y psicológica infanto-juvenil. Y nuestro proyecto está destinado a dar salida o sea, intervenir con personas con necesidades derivadas de la convivencia con trastornos de neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos de neurodesarrollo podemos trabajar pues, con trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje y otras problemáticas que vienen derivadas de la crianza. La primera pregunta, ¿qué te llevó a estudiar psicología infantil? Pues lo tengo muy claro. Bueno, estudié psicología y no estudié psicología con la intención de dedicarme a lo que es el campo sanitario. Yo la especialidad que tuve en psicología fue recursos humanos. Entonces, bueno, iba un poco descontrolado porque tampoco tenía como una meta fija. Era algo bueno, que me resultaba interesante, pero una vez que acabé la carrera, pues empecé a trabajar en una asociación de personas drogodependientes y toqué un grupo de prevención de menores. Ahí ya un poco se me encendió la chispa y me empecé a especializar. Pero realmente a mí lo que me lleva a estudiar psicología, que es algo que tengo muy claro y que siempre digo, es que siempre he querido ayudar. He tenido el deseo de ayudar a gente. En primer lugar, pues tenía el deseo de ayudar a gente pues, en un plano más enfocado a la empresa, pero actualmente me dedico a algo que es precioso y es algo que es ayudar a niños y a niñas y adolescentes. Y a sus familias, por supuesto, claro. Gracias. ¿En qué momento decidiste que querías emprender por tu cuenta? Bueno, no me quedó mucho, no tuve opción de elegir. Quiero decir que el trabajo en realidad es complicado en el momento en el que empiezas a buscar empleo. Yo recuerdo cuando acabé la carrera que tenía mucho deseo de explorar otros lugares diferentes a Huelva, que fue donde yo estudié la licenciatura. Y bueno, mandé currículum a nivel autonómico, es decir, a todas las partes, a todas las provincias de Andalucía, pero también lo hice pues, en Cáceres, Badajoz, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, País Vasco, porque tenía ganas de irme. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que empiezas a valorar que tu currículum llega y no gusta o llega y no se tiene en cuenta, tienes varias entrevistas y demás, tampoco te queda mucha más opción que tener la idea de emprender. Y bueno, al principio me dio mucho miedo porque hay que invertir dinero que no tenía en ese momento, tenía que compaginar trabajos de camarero con otros trabajos que estaban más relacionados con mi profesión. Y bueno, en el momento en el que tuve una pequeña hucha para poder afrontar gastos que vienen del iniciar el trabajo por cuenta propia, me aventuré, pero no obstante con mucho miedo y sobre todo con lo que ya os decía, chicas, a mí al principio no me quedó otra que hacer ese tipo de emprendimiento porque no tenía más opción. Y oye, era una alternativa que era viable y digo, bueno, pues tiramos hacia adelante y te lías un poco la manta a la cabeza, no sabes muy bien cómo va a ir el futuro a corto plazo ni a medio, pero con mucho esfuerzo, porque había mucho esfuerzo detrás. Al final ya llevo, pues de 2012 empecé con el trabajo, ya en 2009 acabé la carrera y empecé a currar. En esos 4 años hice la hucha y desde 2012 estoy aquí. ¿Qué te motivó a crear tu propio proyecto en lugar de trabajar en una institución como tal? Pues mira, te voy a cambiar el sentido de la pregunta, porque en primer lugar lo que me llevó a emprender fue que no había otra opción. Pero ahora, por ejemplo, eh,
tengo el culo muy inquieto y necesito buscar otro camino y estoy preparándome oposiciones para orientación educativa. Yo la rama de psicología en la que trabajo es psicología educativa y me dedico a hacer atención psicológica y educativa. Por lo tanto, los contextos escolares y de aprendizaje son en los que me muevo. Y bueno, al final me estoy encontrando con una circunstancia que es, ostras, muy burocrática, muy organizativa, con muchas normas, con muchas reglas. Y no significa que, por ejemplo, el trabajo por cuenta propia no tenga la necesidad de tener una disciplina y unas cuestiones que tengas que llevar a cabo, como pagos, trabajo, tener en cuenta cuestiones como ley de protección de datos, no sé, cosas que a lo mejor te pueden venir hechas por una organización. Trabajar por cuenta propia tiene muchísimas ventajas. La primera, el horario. Es decir, tú puedes determinar tu propio horario y puedes diseñar tu agenda sin necesidad de que alguien te la establezca. A mí, por ejemplo, eso me parece una maravilla. El que yo pueda contar con un horario lo más flexible posible es lo mejor. No tengo ningún jefe, soy yo. Entonces, claro, tiene su pro y su contra, porque también es cierto que no tengo jefe, pero tengo compañeros de trabajo. Ahora mismo nosotros estamos en un proyecto en el que hay más profesionales por cuenta propia trabajando, facturando con un contrato de compromiso en el que en la asociación en la que trabajamos tenemos, digamos, una relación contractual para que nosotros con un menor coste de las sesiones tengamos una cartera de clientes, digamos, estable, que eso también es una dificultad del trabajo autónomo, nunca sabes cuándo vas a tener curro, y eso también hace que, ostras, pues trabajes cómodo y trabajes muy, muy a gusto. Entonces, creo que si os tengo que destacar qué es lo que valoro yo del trabajo por cuenta propia, el horario, la flexibilidad, el poder ser independiente y no necesitar ni depender de nadie, y bueno, esa flexibilidad que me permite el trabajo, la verdad. La siguiente pregunta es, ¿qué obstáculos encontraste al principio a la hora de emprender y cómo los superaste? Buah. Un montón. Eh, o sea, yo tengo ahora mismo, claro, es que yo tengo 41 años. Y yo empiezo en 2012 empiezo, pero anteriormente había elaborado un proyecto, tuve que buscar recursos y demás, o sea que yo el proyecto de emprendimiento empieza en 2010, hace 15 años. ¿Cuáles son las barreras? Dinero, sea, dinero. Yo no sé si por suerte o por fortuna no tengo una familia que tenga grandes recursos económicos y no me podían financiar todo lo que yo necesitaba, ¿no? Aparte tampoco quería depender de mi familia, era como algo propio, era un proyecto personal y yo qué sé, me voy a dedicar a ello. Entonces quería esforzarme y quería que en la medida de lo posible el fruto del trabajo fuese mío, que no fuese tampoco por alguien. Entonces, el primer conflicto es el dinero, que necesita encontrar un espacio, pagar los suministros de ese espacio. A día de hoy, pues si estás trabajando en un lugar y no tienes luz, agua o internet, no puedes hacer absolutamente nada. Para mí también, por ejemplo, es muy importante que en el espacio en el que trabaje sea un lugar bonito, que sea un lugar acogedor, que en el momento en el que llegan personas, daos cuenta que llegan personas que no conozco de nada a contarme su vida y sobre todo contextos relacionados con problemáticas. Tener un sitio que nos agrade y que nos acoja, no. Entonces, pues eso requiere recursos. Recursos, lo primero, financieros. Segundo, la competencia. Porque realmente cuando tú trabajas por cuenta propia, tienes competencia. Es decir, yo, por ejemplo, no soy el único psicólogo que trabaja aquí, dentro de la localidad en la que trabajo en Moguer. Entonces, tienes que hacer también algo, primero, teniendo un sentido de qué es lo que se ofrece en la localidad en la que tú vas a trabajar. Porque si vas a ofrecer algo que ya están ofreciendo los demás, pues vas a tener complicaciones. Entonces, tienes que hacer un estudio de mercado. Tienes que hacer un estudio de mercado y dentro de ese estudio de mercado también tienes que analizar qué es lo que ofrecen los profesionales que se dedican a lo mismo que te vas a dedicar tú. Y eso cuesta porque una inversión de tiempo, desconocimiento, y ya os digo, al final te ves como un poco perdido. Por eso es muy importante
que a pesar de que haya barreras como la que te estoy comentando, que también hay opciones y recursos para poder afrontar esas barreras. Yo me presenté en el CADE, que es el Centro de Emprendimiento, y ahí me asesoraron un montón. Por ejemplo, me asesoraron acerca de vías de financiación. Eso está bastante bien. ¿Por qué? Pues porque te proporcionan el dinero que después vas a poder recibir una vez que lo justifiques, ¿no? Entonces, ten esa hucha, invierte ese dinero, pero además, oye, ten en cuenta que con esta subvención después vas a recibirlo. Por lo tanto, ostras, va a compensar esa pérdida de dinero y después vas a hacer una mejoría o vas a poder tener más posibilidad de inversión. Entonces, hay recursos que son bastante importantes. Después, el trabajo. Yo hubo un momento en el que empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar por cuenta propia, el hecho de lo que os he puesto antes como una ventaja de tener flexibilidad en el horario era un fastidio. ¿Por qué? Porque me llevaba todo el día currando. Daos cuenta que todo lo que a mí me suponía una mínima cantidad de dinero lo tenía que coger. Y otra barrera que también contemplo, o al menos algo que me pasó a mí a nivel personal, es que eh, no valoraba o sea, no valoraba lo que mi tiempo era realmente. Es decir, no le daba el valor a mi tiempo que realmente tenía. Entonces empecé a currar ganando 2 duros. O sea, ganando 2 duros porque era como, ostras, no puedo perder la oportunidad y quizá el bajar un poco el coste de mi servicio puede hacer que llegue a más gente. Sé que eso ahora mismo no lo haría ni por asomo, pero fue una de las cosas que tuve que hacer Claro. al principio. ¿Por qué? Pues porque tienes que sobrevivir. Tienes que sobrevivir y esa es creo que la cuarta barrera, la supervivencia. Que el hecho de que te tengas que mantener a flote hace que tú estés como en una especie de montaña rusa de emociones y lo mismo un día estás on fire porque te ha ido bien el mes, estás teniendo pacientes, estás teniendo entradas de ingresos, pero otro día ves que eso no está pasando y ya te planteas dejar de trabajar, no vas a seguir hacia adelante. Entonces, a nivel emocional la barrera es potente pues, porque es algo en el que estás, en lo que estás solo, en mi caso estás solo, y oye, tampoco por mucho apoyo que tenga, nadie va a vivir en tus zapatos esas sensaciones, ¿no? Entonces eso es complicado. ¿Cómo describirías tu proyecto o negocio actualmente? Bueno, pues afortunadamente os puedo decir que va bien. Y mi proyecto actualmente es un proyecto bonito, es un proyecto que acoge, es un proyecto que tiene, que tiene una visión de cercanía, que tiene una visión de amabilidad, que empatiza mucho con las personas que llegan porque te están ofreciendo su privacidad, te están ofreciendo, eh, no sé, una línea de confidencialidad bastante importante, porque vuelvo a repetir, las personas que se sientan delante mía no me vienen a contar lo bien que están. Me vienen a contar lo mal que están o las situaciones que están pasando. Y es verdad que es muy duro, por ejemplo, encontrarte con una familia que llega y te cuenta pues que está destrozada. A mí, por ejemplo, esa es la peor situación de mi trabajo. Pero es cierto que hemos creado algo cercano, amable, que acoge y afortunadamente, por las experiencias que tenemos con las familias con las que trabajamos, que ya os digo, llevamos 13 años trabajando, la experiencia es buena, las sensaciones son buenas y nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos, la verdad. ¿Me podrías decir qué diferencia tu proyecto de otros centros o psicólogos infantiles? Sí te lo podría decir y además no quiero que suene altivo, no quiero que suene altivo, pero creo que desde la humildad lo que ofrezco yo soy yo, porque No. estamos hablando de un trabajo persona a persona en el que estamos face to face, entonces, no sé. Creo que tengo competencias para trabajar con población infantil y con población adolescente. Siempre digo que hay que ser un poco niño para trabajar con los niños, porque si no, no. Y aquí no me estáis viendo, pero yo llevo unos zapatillos, unos zapatos amarillos ahora, pues con Peppa Pig, con Harry Potter. Tengo puesto, no sé, un uniforme que es muy infantil y después pues me gustan muchas cosas y tengo muchas cosas en común con los niños, con las niñas y con los adolescentes. Entonces, eso junto con las características de personalidad que tengo y con las competencias profesionales, creo que es lo que ofrezco, porque al final lo que yo ofrezco es establecer una conexión con una persona
Y bueno, a la vista está, y me lo podréis decir vosotras, que en el momento en el que conoces a alguien, si de entrada no caes bien, no caes bien, y ahí se acaba la relación. Eso, por ejemplo, mata mi profesión. Eso en psicología se llama rapport. Y es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando recibimos una persona en consulta, ¿no? Que la alianza terapéutica tiene que ser potente porque al final no podemos perder de vista que esas personas te van a confiar su privacidad y te van a contar sus problemas. Entonces, si te ven distante, si te ven desde una postura, pues eso, altiva, hipócrita, falso, sin que tengas habilidades a la hora de hablar o que no conectes, eso echa mucho para atrás y lastra muchísimo tu profesión. Entonces creo que eso, que mis características de profesional y personal, Lo hace. ahí se ven y lo da, sí. Claro. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a otra persona que quiere emprender en el ámbito de la psicología? Bueno, pues el primer consejo que le doy que es un mundo maravilloso. O sea, a pesar de que os he dicho que hay momentos súper complicados, es precioso. El hecho de que puedas entender cómo una persona funciona o que puedas entender qué aspectos de su entorno están perjudicando. Ahora, por ejemplo, que yo trabajo con muchos niños con necesidades específicas de apoyo educativo, con necesidades educativas especiales, ¿no? Me gusta mucho el tema de la inclusión, me gusta mucho el tema de valorar cómo somos nosotros los que no nos adaptamos al entorno de las diferencias humanas, ¿no? Como siempre pretendemos que desde nuestro espacio de privilegio, ¿no? En el que vivimos sin ninguna problemática y demás, todo se ajuste a lo que nosotros entendemos que es normal, ¿no? Cuando otra persona desde otra postura y con sus diferencias y con sus problemáticas, también consideran su realidad normal. La cuestión es que al final una persona con síndrome de Down tiene el mismo derecho que nosotros a la educación. Por lo tanto, en ese derecho a la educación, quien no se adapta a esas dificultades, por ejemplo, es el entorno del sistema. Y a mí trabajar con eso y luchar con eso y batallar por eso, a mí me parece una maravilla. Entonces, desde mi campo profesional dedicado a la educación y al tema social, eso es genial. Y bueno, siempre apostaría a que la psicología es maravillosa, es preciosa y es un campo que te da muchos quebraderos de cabeza, pero hay unas recompensas que nadie te puede dar, ni que el dinero te puede dar, porque un abrazo de una persona o el que veas a alguien con quien has trabajado y haya solventado su problemática y haya tirado para adelante, eso es muy satisfactorio. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de problemáticas son las más comunes que sueles tratar? Vale, bueno, aquí, por ejemplo, es verdad que como hemos ido creciendo, ahora los profesionales que estamos nos dedicamos a diferentes ámbitos. Yo, por ejemplo, estoy especializado en trastornos del comportamiento y dificultades de aprendizaje. Entonces, ese es mi ámbito, ese es mi terreno de trabajo. Una de mis compañeras es trastorno del espectro autista y otra de mis compañeras también está especializada en conducta y en dificultades de aprendizaje. Entonces, dificultades de aprendizaje nos podemos encontrar con personas que tienen pues dificultades en la lectoescritura, dificultades relacionadas con razonamiento matemático, en comportamiento nos encontramos pues, con problemáticas de trastorno negativista desafiante, conducta disocial, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y en general trabajamos con trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo involucras a las familias en el proceso terapéutico? Pues que si no involucra a la familia en el proceso es que mi primera entrevista familiar, o sea, mi primera entrevista familiar y en este campo de trabajo eh, no es común que un niño sea el que demande la atención, casi siempre viene derivado o de alguna problemática que se ha identificado en el centro escolar y se ha notificado a la familia, o que desde la misma familia, en ese proceso de crecimiento, ve alguna cosilla que no me está gustando mucho, no lo veo claro, o hay algo que va con retraso y que genera dificultades. Y ya me da motivo a conectar conmigo. Entonces la familia tiene que estar involucrada pues, porque al final en sesión, como yo digo, va a venir una hora conmigo, pero quien está 24/7 con el niño, con la niña eres tú. Por lo tanto, a mí me gusta mucho enfocar la perspectiva de trabajo eh, desde mi parte, no como terapeuta, sino como coterapeuta. Te doy las estrategias para que de manera indirecta tú en tu casa fortalezcas el trabajo y además tengas los frutos que quieres, porque yo no vivo con los niños viven sus padres. Entonces,
siempre es súper importante que ellos mantengan esa visión de trabajo, porque si no la tienen, es otro de los lastres que va a dificultar el proceso terapéutico. Que colabora aquí el niño conmigo cuando tiene una problemática en su casa y en su casa no se hace nada, no sirve para nada. ¿Hay algún logro o algún momento que te haya hecho sentir muy orgulloso de lo que estás haciendo? Sí, sí, y lo he comentado antes, que salga un niño que no conoces de nada y te abraza y te dé amor, es que yo no, de verdad no lo puedo describir. O que una familia que ha venido completamente destruida porque sus circunstancias de vida son bastante conflictivas y que salga hacia adelante, que te toque el hombro y te diga gracias, que tampoco te lo puedo Te llena. describir. Sí, ¿por Claro. qué? Pues porque es verdad que no me aporta como un logro en plan medalla, pero me hace sentirme muy bien porque me están agradeciendo algo que he hecho. Entonces, no creo que haya mayor logro que eso, la verdad. Sentirte realizado por el trabajo que estás haciendo. Yo creo que para mí eso es lo mejor. Bueno, ¿cómo te imaginas tu proyecto y tu trabajo en general dentro de 5 años? Bueno, pues dentro de 5 años espero que en junio haya aprobado la oposición. Eso es lo primero. A ver si suerte. Bueno, yo lo voy a intentar. Y si no te puedo decir cómo vería mi trabajo, porque ahora mismo lo enfoco desde otra perspectiva por la situación vital en la que estoy, ¿no? Con este proyecto futuro, pero quizás sí te puedo decir que en presente me planteo cómo repartir el tiempo para poder trabajar en la administración por la mañana y por la tarde seguir compaginando el trabajo en consulta, porque no lo quiero perder. No, no sé, no me quiero desvincular, la verdad. Así que espero que dentro de 5 años sea funcionario de carrera y que pueda también compartir mi trabajo actual por las tardes, no todas las tardes, evidentemente, porque si no acabaría con el ojo agachado, pero bueno, dedicar algo de mi tiempo a lo que es la atención educativa, sí. Vale, Vale. esperemos que sí. Bueno, y la Bueno, última pregunta que te queremos hacer es, si volvieras atrás, ¿harías algo diferente en tu camino como emprendedor? no, no. Creo que al final el fruto del trabajo es algo muy personal, es algo muy individualizado y todo, absolutamente todo, los errores más grandes y los aciertos más grandes es lo que me han llevado aquí. Además, ya os digo, eso que os decía al principio de que cuando tú vas a tener tu proyecto, quieres que sea tuyo, que sea único y que tú te involucres al 100%, y no tengas a otras personas aquí, hace que al final el logro, ¿no? Lo que me decía antes Marta, ¿qué logro has conseguido? Pues que eso también se valore mucho más, porque a mí aquí no me ha traído nadie. Aquí estoy porque yo he luchado y porque yo me lo he currado. Entonces eso para mí es súper importante. Bueno, que muchas gracias por todo y encantada de haberte conocido y esperemos que te vaya muy bien en las oposiciones y todo. Un gusto, muchas gracias a vosotras y suerte. Espero también que, Muchas oye, quién gracias. sabe, lo mismo en un futuro compartimos experiencias profesionales, así que mucho ánimo Ojalá. Esperemos. también con tus estudios. Gracias, Pues nada, Fernanda. Claro. chicas, mucha Muchas suerte, gracias. espero haberos Gracias. ayudado.